Hoy quería hablaros sobre Salesforce y los últimos resultados que no han sido demasiado satisfactorios por lo visto para el mercado. Y es que estamos hablando, ¿vale? Que aunque por lo visto las ventas han seguido subiendo, ¿vale? Tenemos aquí en total de ventas de un año para otro, ¿vale? Que lo tenemos justamente aquí encima, de 2024 a 2025, los últimos 3 meses. Voy a ver si lo puedo retoquetear un poquitín. A ver si me deja esto bajarlo. No, no me deja, así que se va a tener que ajustar ahí. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues continuamos y es que, bueno, tenemos subida en cuanto a ventas totales de 9.325 a 10.236 y en los últimos 6 meses tenemos también subida de 18.000 casi 500 a algo más de 20.000, con lo cual la verdad que una muy buena subida y unos muy buenos resultados para la empresa, que al final tenemos en resumidas cuentas, ¿vale? Entre todos los gastos y demás que van teniendo de por medio, tenemos un beneficio neto que sube de 1.429 a 1.887, es decir, otra muy buena subida, con lo cual el beneficio por acción se incrementa de 1,48 a 1,97 y si ponemos el diluido, ¿vale? Que sería contando con algunas cositas más de gastos, tendríamos de 1,47 a 1,96, con lo cual la verdad que la empresa sigue creciendo incluso con la inteligencia artificial y demás cositas que fue diciendo. Tenemos también aquí en total de costes por ventas que sube también de 2.159 a 2.242. Y al final los beneficios gruesos suben de 7.166 a casi 8.000. La verdad que en todas estas cosas ha ido subiendo súper bien la empresa. Entonces, vale, tenemos aquí una pregunta y es que en principio, con todo esto, la empresa, ¿vale? Con todos estos resultados que estamos viendo en cuanto a ventas que suben, ¿vale? De un 94 a un 95%, etcétera, 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 ¿vale? Como hemos visto un poquitín más arriba. Y que el beneficio neto al final termina subiendo de un más 15 a un más 18, tendríamos la opción, ¿vale? De ver un poco que, bueno, pues la empresa habrá subido por cojones, ¿vale? Si los resultados son buenos, tiene que haber subido en bolsa en teoría. La cosa es justo al contrario, ¿vale? Y aunque aquí de momento no lo tenemos, ¿vale? Vamos a irnos a los resultados porque de momento la empresa en el pre-market está bajando un 7%, aunque ha subido un poquitín, ¿vale? En lo que viene siendo entre el aftermarket y, bueno, pues durante el mercado del día de ayer, ya que presentó resultados, ¿vale? Justamente en el aftermarket, con un muy buen forward cap para poder elevarse, la tenemos ahora mismo en valoraciones extremadamente bajas y en un drawdown muy importante de un 30% y compartiendo, ¿vale? Suelo con otros 3 puntos que teníamos justo por debajo. Y entonces, si tenemos buenos resultados en cuanto a niveles financieros, ¿por qué la cosa ha ido bajando? Vale, esto tiene una sencilla respuesta, porque al final todo ha ido subiendo, pero tenemos noticias del CEO. Y es que al final, ¿vale? Han tomado la determinación de reemplazo de empleados por una IA. ¿Vale? Estos modelos pueden hacer muchas más cosas, pero no todo. Entonces, en este no todo, ¿vale? Es donde está la preocupación y lo que a los inversores les da la cosa preocupaciones, ¿vale? Y es que al final, ¿vale? La IA se ha salido con la suya, Salesforce despide a 4.000 empleados, porque en teoría ya no los necesita como otras muchas empresas que lo están haciendo, ¿vale? Y al final acaban reculando. Entonces, con los precedentes que vamos viendo, ¿vale? Esta es una de las cosas por las que ha bajado en bolsa, por la incertidumbre. Recordar que todas las empresas quieren al final certidumbre y los inversionistas exactamente igual, ¿vale? Y es que al final, bueno, los inversionistas, que ahí se me ha ido, ¿vale? Y es que al final, bueno, pues tenemos que el subceo ha asegurado que la productividad ha aumentado desde que han puesto en tema de la IA, ¿vale? Recordando los 4.000 empleos, pero esto, ¿vale? Genera bastante inquietud, ¿vale? Al mismo tiempo, por mucho que asegure el CEO que esto va a mejorar, porque, bueno, nos falta el toque humano, ¿vale? Entonces, ese toque humano de poder hablar con una persona y que esa persona nos comprenda y que la cosa vaya un poquitín mejor, aunque asegura que no va a ser diferente. Es como cuando tú estás en un Tesla con conducción autónoma y de repente tal, pero ya se ha visto los problemas que tiene Tesla con la conducción autónoma, ¿vale? Que al final no termina de entenderse con algunas acciones que hemos visto en algunos vídeos. Bueno, pues tenemos bastante incertidumbre y a esto se le suma luego otra cosita. Y es que a esto se le suma
justamente la salida, que lo buscaba aquí antes en Google, la salida de la CFO de Salesforce. El cambio de liderazgo, ¿vale? Que fue hace cosa de un año más o menos, y que ahora ha entrado Robbie Washington, ¿vale? Que asumirá desde el 21 de marzo de 2025, es decir, hace extremadamente poco ha asumido el cargo, con lo cual más incertidumbre que se avecina sobre la empresa. Entonces esto, ¿vale? Nos lleva a la siguiente conclusión. Como decimos siempre, las malas noticias para las buenas empresas que no paran de crecer en beneficios y en ventas, ¿vale? Justamente como tenemos aquí, ¿vale? No para de crecer en ventas y en beneficios, aunque se quede un poquito más estancado, pero no hay mucha importancia. Pero tenemos justamente este hándicap, ¿vale? Para la empresa. Recordar que siempre decimos lo mismo, que si tenemos incertidumbre en el mercado sobre noticias, ¿vale? Las acciones empiezan a caer en picado, el drawdown aumenta muchísimo, con lo cual esto, por mucho que tengamos unas acciones buenas, ¿vale? El mercado no perdona porque el mercado quiere certidumbre. Entonces, al final los inversores quieren certidumbre y esto se refleja siempre en la bolsa. Tenemos recompras del 2,87% que ahora están subiendo y luego tenemos un dividendo del 0,64 que no va a cambiar, ¿vale? En vista a futuro, a lo mejor 0,65 como tenemos aquí, pero no tiene previsión de cambiar. Estaría entre 0,65 y el 0,64 de dividendos. Luego tenemos también las recompras extremadamente agresivas, ¿vale? Porque se ve con muchísima fortaleza en cuanto al riesgo de caja. Tenemos también los beneficios netos que siguen subiendo. Las adquisiciones de la empresa que también siguen subiendo. Y el CAPEX, ¿vale? Las compras de la empresa que siguen manteniéndose, aunque de momento lo que es el pago a proveedores se mantiene cada vez más en negativo. Esto no viene siendo excesivamente bueno, pero recordad que así lleva toda su historia, entonces poquito a poco supongo que lo irá incrementando hacia niveles positivos. Esto al final lo comparten todas las empresas, entonces no hay que tener mucha preocupación, puesto que todas las empresas pagan de 6 meses a un año. Con todo esto, ¿qué más tenemos? Podemos ver aquí también que tenemos justamente la deuda ultracontrolada en 0,2 con respecto a sus beneficios totales y los intereses ultra bajitos con respecto a momentos históricos, ¿vale? Que ha ido teniendo tanto en 2022 como en 2025, más o menos 2024, mitad camino aproximadamente. Esto sumado al tema de la deuda, pues vemos como la deuda poquito a poco la va también disminuyendo. Entonces, como hemos visto ahí antes, ¿vale? Tenemos aquí un indicativo y es que tenemos las recompras, así que vamos a ver si realmente es verdad o no, porque si nos metemos en este panel, ¿vale? Vemos como poquito a poco aquí sí que es verdad que va poquito a poco recomprando acciones. Entonces esto quiere decir que la empresa se ve barata, ¿vale? Justamente como nos venía aquí, ¿vale? Como nos venía aquí en el gráfico, se ve barata porque está barata con respecto a los últimos 20 años. Con respecto a los últimos 5, vamos a verlo, pero imagino que irá del estilo, como veis, ¿vale? Sigue igual del estilo, en la media -1 o muy bajo, un deudón muy importante y tenemos justamente aquí una cosita, ¿vale? Que a mí me gusta mucho ver y traduciros. Porque si ocultamos justamente el panel y ponemos aquí una línea de horizonte, ¿vale? Que tenemos justamente en este punto de por aquí, que vemos que hace rebote, rebote, de otro rebote y de otro rebote por aquí. Entonces justamente la cifra de los 229 sería muy difícil de traspasar, ¿vale? Con lo cual la empresa, ¿vale? Lo que hace es rebotar en este punto, hace otro suelo como hizo otras tantas veces, ¿vale? Recordad que estos puntos son muy importantes a la hora de meternos como punto de valoración para comprar acciones de la empresa, para luego, ¿vale? Cuando la cosa empieza a subir, empezar a manejarse un poquitín a mejor. Lo que vemos, ¿vale? Es que justamente aquí está en una especie de capa caída, ¿vale? Haciendo atrapamiento más volumen. Esto que es un triángulo hacia abajo, ¿vale? Se llaman así. Entonces, ¿qué pasa? Que va recortando poco a poco, hasta que la cosa se incrementa y una de dos. Si hay buenos beneficios en el próximo reporte, la cosa se disparará hacia arriba, seguramente hasta esta línea de por aquí, 270 aproximadamente, o incluso los 300 si nos ponemos a unas muy malas. O incluso a lo mejor puede ser que la cosa vaya para abajo, ¿vale? Y nos veamos en la frontera de los 210, que coincidiría, ¿vale? Con la última frontera que marcó justamente por aquí. Obviamente, una empresa de esta calidad, ¿vale? No creo que la cosa vaya para abajo, sino que la cosa se empiece a atrapar y luego tira hacia arriba hacia los 270 o incluso hacia los 300, que sería un muy buen sitio, ¿vale? Para, bueno, pues para la toma de beneficios, los que hagáis trading, o simplemente para estar tranquilos ya con la cosa tranquilizada. Con todo esto, ¿vale? ¿Qué más podemos ver?
tenemos un 21.5 de forward pair. Vamos a ver exactamente a qué es lo que nos corresponde, porque tenemos en este punto, ¿vale? Que tenemos en el premarket la bajada que ya veníamos avisando por la incertidumbre de las noticias, ¿vale? Del 6,80 de bajada, pero es que tenemos un 32, recordad que 21 sería un 10, un 11 aproximadamente, 10 y medio. Tenemos un promedio de más del doble, ¿vale? De lo que se podría llegar a esperar por cálculos. Entonces, por huevos, ¿vale? El mercado ya te está avisando de que la empresa próximamente la van a subir. Además, con el precio objetivo que tenemos de 341, aún le queda muchísimo camino por subir. Con lo cual, un muy buen momento, ¿vale? Para disfrutar de la subida de acciones o para comprar, ¿vale? Si vemos que está la cosa barata, bueno, pues aquí nos indican una posible compra por la bajada que está habiendo en el pre-market, ¿vale? Que esto luego se pondrá seguramente en el market, ¿vale? En 2.39, que nos correspondería, si no recordamos mal, ¿vale? Estábamos justamente en este punto de por aquí, entonces nos correspondería en 2.39, estamos ahí mismo en 2.56, pues en 2.39 si agrandamos un poquito, ¿vale? Nos lleva justamente a la línea aproximadamente de por estos múltiplos de por aquí, 2.29, 2.30 aproximadamente, que estamos hablando, ¿vale? Que estaríamos en estos puntitos 2.39 aproximadamente, ¿vale? En estos puntos de por aquí, ¿vale? Justamente donde os he marcado antes la línea, ¿vale? Que sería en este punto, en estos puntos, ¿vale? Que os he marcado antes. Con lo cual, en el primer que ya des cuenta que va a haber bajada, momento muy importante, ¿vale? Si la queremos tener en cartera. Ya digo, esto es una muy buena previsión porque la cosa va a empezar a bajar en el premarket y tiende a mejorar de trimestre en trimestre, ¿vale? Seguramente 2.85, 3.07, 2.92, buen momento para poder entrar en cartera si la queremos tener. Y luego tenemos anualmente, ¿vale? Cómo la empresa va a seguir subiendo. Entonces, simplemente, bueno, pues os dejo la pregunta. ¿Creéis que la empresa va a volver a subir? ¿Que le pasará como a otras, que las noticias del mercado van a ser negativas y que la empresa va a empezar a bajar, optando por cada vez mejores calificaciones para entrar en compra? Poned en comentarios qué opináis de todo esto, ¿vale? Os leo y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.